Y para los que nos acompañan hoy por primera vez, llevamos ya varias semanas en la carta de Santiago, en una serie que se llama Hacedores de la Verdad. Y lo que hacemos con la iglesia cada semana es que seguimos predicando la palabra expositivamente para ver qué tiene Dios para nosotros. Y hoy la predica se llama Una fe que obra. Vamos a estar en el capítulo 2, los versículos 14 al 26. Y enfrente de nuestra casa tenemos una trinitaria. ¿Todos saben qué es? Una de esas plantas enredaderas que sube con flores rojas muy bonitas. Y pues a mí me encanta esa planta. Dicen que necesita mucho sol, ¿cierto? Pero una vez salimos de viaje y parece que se murió la planta, porque llegamos y no tenía ninguna señal de vida. No tenía ninguna hoja, no tenía ninguna flor, no tenía absolutamente nada. Y fue en ese momento cuando decidimos echarle agua, por si de pronto se revivía. Otra vez, y efectivamente le empezamos a echar agua y ya salieron más hojas y flores otra vez. Pero si esa planta hubiera muerto totalmente, ¿qué haría hecho esa agua? Nada, ¿cierto? Uno puede echarle a una planta muerta agua, puede orarla, o como hizo Jonás, puede llorar porque se murió la planta y no hay nada que hacer. Esa planta no va a dar fruto porque no está viva. En cambio, si una planta tiene vida, le echamos agua, debe dar fruto, ¿cierto? Y eso es lo que vemos aquí en el texto de hoy, que vamos a ver que si tú crees realmente en Jesús, debes dar fruto en tu vida. Debes producir obras buenas. Y vamos a ver hoy que aquí es algo muy similar a lo que vimos ya en el capítulo 1. Miren conmigo el 1:22, que dice, y vamos a leerlo todos a una sola voz. El 1:22, ¿listos? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí vemos la necesidad de ser hacedores, no solamente oidores. Y es importante tomar en cuenta el contexto de Santiago, porque ellos estaban luchando con algunas dificultades, especialmente personas que decían creer, pero en la práctica no estaban dando fruto, no estaban viviendo su fe. Y es por eso que vemos hoy que el punto principal del texto de hoy, vamos a verlo aquí en el capítulo 2. Ahí miren conmigo, vamos a ver primeramente el punto central en el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También el 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte o es inútil? Y el 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos aquí que una fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Una fe sin obras está muerta. Y es por eso que el título de la predica es Una fe que obra. Porque si tú crees realmente, debe estar evidencia de esa fe a través de las obras buenas que haces. Ahora, como ese punto es negativo, una fe sin obras está muerta, vamos a ponerlo en términos positivos. Debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras, que es lo que Santiago dice en el 18 al final, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero antes de entrar al texto como tal, vamos a orar. ¿Les parece? Oremos. Padre, queremos pedirte tu ayuda para este tiempo. Padre, danos una mente alerta, ayúdanos a poner mucha atención a tu palabra, a entender este texto, Padre, y no solamente entenderlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Oramos que como iglesia podamos, Padre, ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, y también que podamos con nuestra fe, Padre,
mostrarla con nuestras obras. Te damos gracias por Jesús y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Muy bien, entonces ahí vemos al final del 18, Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, eso vamos a estudiarlo ahorita, pero vamos a ver tres razones por las cuales debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Y la primera razón la vemos en el 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene o dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vemos aquí, primeramente, y yo pienso en el versículo 14 ahí, que dice, ¿de qué aprovechará si algo dice tener fe? Entonces, la primera razón por la cual debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras es porque la fe es más que palabras. La fe es más que palabras. Y aquí en el 14 dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y podemos traducir esa línea un poco diferente. ¿Podrá esa fe salvarle? Porque no está hablando de la fe en general, sino está hablando de un caso específico de alguien que dice creer, pero su fe no produce obras. Entonces la pregunta de Santiago, como traduce la nueva versión viviente, es, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera, porque esa fe, si no tiene obras, es una fe muerta, no es una fe genuina, no es una fe real, es simplemente unas palabras que la persona ha dicho. Y eso es lo difícil porque muchos dicen ser creyentes hoy día. ¿Cuántas personas, si salimos aquí de la calle, cuántos dicen, no, yo creo en Cristo? Claro, yo creo en Cristo. Y hasta, incluso en la iglesia, todos podemos decirlo. Y aprendemos las respuestas correctas, ¿sí? Sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre esas cosas. Y podemos decir, creer. Pero la fe real es más que palabras, porque tiene que ser una fe de corazón, de realmente ver qué dice Dios sobre Jesús y creer de todo corazón en Él. Santiago da un ejemplo aquí de esto. En el 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, son hermanos en la fe y es una necesidad real, comprobada, que sabemos que a veces la gente dice tener una necesidad cuando no es tanto. Pero aquí es una necesidad y esa persona ve la necesidad y miren el 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miren ahí que es la misma pregunta del versículo 14. ¿De qué aprovecha? ¿Qué utilidad tiene si tú dices creer y no ayudas a un hermano o a una hermana en necesidad? Ahí cuando pensamos en eso son palabras, es como una jerga cristiana, ¿cierto? Id en paz. ¿Qué decimos? Bendiciones. Dios te bendiga, hermano. ¿Cierto? Y yo pensé en eso que nunca diríamos calentaos, porque eso es para tierra fría. Pero aquí, ¿qué diríamos? Que siempre te funcione el aire, que el abanico dé buena brisa, ¿verdad? Que no haga tanto calor. Pero la idea es ver una necesidad y decir, Dios te bendiga, que te vaya bien, felicidades, feliz día. Y vemos que la persona no tiene ropa adecuada, que no tiene comida para el almuerzo, para la cena, y decimos solamente unas palabras cristianas. Aleluya, Dios te bendiga y listo. Todo bien, ¿cierto? Pero aquí la palabra nos instruye que eso muestra que no tenemos fe. Porque si tenemos fe, ¿qué tenemos que hacer?
cuando vemos una necesidad, ayudar, ¿cierto? Ayudar con eso. Ahora, la ilustración de Santiago ayuda de dos formas. Por un lado, da un ejemplo de alguien que no tiene obras, ¿cierto? Y en segundo, la segunda cosa que hace esa ilustración, miren el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Él dice que si alguien ve una necesidad y no hace nada, es lo mismo que alguien que dice tener fe y no tiene obras. Entonces la ilustración sirve de las dos formas. Nos muestra que las palabras no bastan. Decir, id en paz, calentados y saciados, sin hacer nada, no sirve. No sirve para mostrar que tenemos fe. Hermanos, en esto pienso que muchas veces hay personas que profesan algo, pero ¿quién sabe realmente sobre la profesión de cada uno? Incluso podemos aquí bautizar a alguien que dice, no, yo creo en Jesús, pero ¿quién realmente sabe si esa persona ha creído? Dios, ¿cierto? Dios es el único que lo sabe. Incluso me consuela un poco porque en Hechos capítulo 8, si quieren mirar eso rápidamente, Hechos 8, antes de Romanos, hay un ejemplo en Samaria, que era la región en la mitad de Israel, Samaria, y vemos aquí el ejemplo en el 8:13, en el 8:9, hablando ahí, estaban predicando, Felipe estaba ahí predicando, y dice en el 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bueno, ¿cómo sería eso en Santa Marta, verdad? Alguien que llega, que tiene poderes mágicos, todo el mundo va, quizás hace una campaña y la gente va para un milagro, ¿cierto? Pero miren lo que pasa ahí en el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y qué dice el 13? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, en esto, imagínense ustedes cómo se sentiría Felipe y la iglesia allá. ¡Wow! Este hombre, el gran Simón del Mago, se convirtió, se bautizó, está allá en la iglesia alabando al Señor. Él sabía las palabras, ¿cierto? Él había escuchado, entendían las palabras cristianas y sabía decir gloria a Dios, aleluya, sí Señor y todo lo demás. Pero miren qué pasa después. Aquí en el 18. Voy a contarles. Pedro y Juan llegaron y ellos oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso lo dice el 15. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿realmente creyó Simón? Vemos ahí que los demás hasta ese momento decían, wow, se convirtió porque sabía decir lo correcto. Pero vamos a ver incluso más, miren el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Es decir, ¿qué dice Pedro? Simón, tú no has creído. Tú no conoces al Señor.
que perezca tu dinero contigo. Wow, es fuerte lo que dice. Pero Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo, entiende que ese hombre no fue salvo. Y vemos más adelante, en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren eso, en vez de arrepentirse, ¿qué hace? Rueguen por mí, por favor. Pero él mismo no toma en cuenta su error y no se fija en su pecado. Ahora, esa persona es una persona que ha dicho lo correcto, pero la fe es más que palabras. La fe es algo de corazón. Regresemos a Santiago 2, al segundo capítulo. Vemos aquí que podemos aplicar esto en el 14 nuevamente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe, o que tiene fe, perdón, y no tiene obras? Tenemos que ahí examinar nuestra fe. Si decimos creer, pero no hay ninguna obra, ¿qué significa? Pues probablemente que ese tipo de fe no es una fe salvadora, es una fe superficial, es una fe de palabras, pero no de corazón. Tenemos que examinarnos, hermanos y amigos, para pensar en eso. Hay personas, bueno, por eso no hacemos, a propósito, no hacemos un llamado a todos a venir adelante a decir una oración con nosotros. ¿Se han dado cuenta? Porque quizás hemos visto esto, y yo lo he visto, en donde hacen una oración, repitan conmigo y yo recibo al Señor Jesús y todo lo demás. Y al final, bueno, todas estas personas bienvenidos a la familia de Dios. Pero quién sabe, ¿cierto? Porque no es repetir unas palabras, sino es creer en Cristo. Y hasta lo podemos hacer en nuestro corazón escuchando este mensaje. Y decir, Cristo murió por mí y yo creo en Él, y en nuestro corazón creer, y obviamente vamos a después confesarlo, ¿cierto? Pero es importante tener eso en mente. También hay personas que han puesto la fe en una oración. No es que yo hice una oración en aquel campamento cristiano cuando tenía 13 años. Y todo este tiempo han puesto su fe en una oración que hicieron. Pero ¿en quién debemos poner nuestra fe? En Cristo, ¿cierto? No en una oración, no en nada que nosotros hayamos hecho. Es más, vamos a llegar al 19 en el siguiente punto, pero miren el 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ahí los demonios, ¿qué tipo de fe tienen? ¿Ellos saben que Dios existe? Claro, ellos lo entienden muy bien, pero ellos no tienen una fe salvadora, ni la podrán tener, ¿cierto? Porque ellos no se someten a Dios. Entonces, cuando creemos realmente es algo de corazón y nos postramos ante Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, cuando pensamos en eso, si alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano o tú eres cristiana? ¿Qué le dices? Si dices que sí, ¿por qué? Si yo le hago la pregunta, ¿por qué? ¿Y qué viene a tu mente? Si tú dices, no, es que yo leo la Biblia todos los días, ¿qué tal la respuesta? No, yo oro bastante. Tampoco. Yo tengo mucha fe. No, es que yo he asistido a Impacto Bíblico por muchos años y por eso. No, hermanos, no es eso. Porque esas cosas, noten quién no está en esas afirmaciones. ¿Quién no está? Jesús. Si tú hablas de ser cristiano, debes hablar de Jesús, ¿cierto? Yo soy cristiano, yo tengo la salvación no por mí, porque yo soy un pobre pecador. Yo he pecado y sigo pecando y yo hago cosas malas, pero Cristo me salvó. Él es mi Salvador y es solamente en Él que he puesto mi confianza, porque en mí no hay nada bueno.
solamente en Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante porque puede que tengamos una fe solamente de palabras, si no estamos pensando en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿saben que en el juicio final Dios no nos va a preguntar si podemos explicar la doctrina de la salvación? ¿Saben eso? Porque a veces también pensamos, no, si la persona tiene que saber explicar la doctrina de la justificación por la sola fe. No, tiene que haber creído, ¿cierto? Es bueno saber explicar las cosas, pero lo más importante es realmente haber creído de corazón en Cristo y confesarlo, ¿cierto? Decir, yo he creído en Él y es por eso que soy cristiano, no por ninguna obra nuestra. Miren conmigo el 18 para ver la segunda razón por la cual debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Aquí lo vemos y aquí esto es un poco más complejo, hermanos. Aquí el 18 dice, voy a decirles algo primero. Yo noté esta semana pasada por primera vez que no hay comillas en la Reina Valera. ¿Alguien más había notado eso? Yo no encontré ninguna comillas en toda la Biblia. Si encuentran unas, me dicen después. Pero eso es algo de los traductores, porque las comillas, la puntuación no es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque el original no tenía puntuación. ¿Sí? Entonces, en eso significa que a veces hay preguntas de interpretación difíciles. En el 18 dice, pero alguno dirá, y la pregunta es, ¿hasta dónde va la cita? Miren eso. Voy a explicarles que creo que va hasta solamente la primera parte, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Cerremos comillas. O sea, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo pienso que lo que dice Santiago comienza después. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta o inútil. Ahora, antes yo leía el 18 como todas las palabras de esta persona, pero creo que no tiene mucho sentido porque al final del 18 Santiago está diciendo algo bueno, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, está hablando de alguien que quiere dividir la fe y por otro lado las obras. Por eso tú tienes fe y yo tengo obras, no es tanto cuál tiene, sino que divide la fe y las obras totalmente. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, si encuentro aquí, la traducción traduce de esta forma. Algunas personas tienen fe, otras buenas obras. ¿Ok? La idea es como tener una división en nuestra mente, o es por obras, o sea, es obras o es fe. No hay ninguna relación entre las dos. Por eso, la segunda razón por la cual debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras es porque la fe y las obras van de la mano. Es lo que él está diciendo acá. La fe y las obras van de la mano. Y nuevamente, si Santiago dice lo de la segunda parte del 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está diciendo, la fe, Dios nos salva por medio de la fe, pero esta fe siempre va acompañada de buenas obras. Entonces van de la mano. Tú no puedes decir, yo creo, pero no tengo ninguna obra buena. Sino que la fe produce obras buenas. Obviamente, ¿cuál es primordial o cuál es fundamental? ¿La fe o las obras? ¿O cuál es la base más bien? La base de nuestra salvación es la gracia de Dios, la cual recibimos por medio de la fe en Cristo, y el resultado son obras buenas. ¿Ok? ¿Qué pasa si ponemos las obras primero? Estamos hablando de una salvación por obras. Y Pablo dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don de Dios? Un regalo. Y lo hemos dicho desde acá muchas veces, pero es bueno escucharlo otra vez. ¿Quién pagó por ese regalo? Cristo, el Señor Jesús, con su vida perfecta y su muerte, pagó por ese regalo. Entonces, ¿cuánto tienes que pagar tú o yo? Nada, no podemos pagar. No podemos ser como Simón, dame ese regalo, yo te pago. Y Pedro le dice, no es así, porque es un regalo que tú recibes. Pero ese regalo, si lo recibes, ¿qué pasa en tu vida? ¿Será que podemos recibir ese regalo y seguir haciendo las mismas obras malas de antes? Vamos a tener que ver en nuestra vida un cambio, ¿cierto? Y vamos a ver que la fe y las obras van de la mano. Aquí, y en Efesios 2 que cité de memoria, 2, 8 y 9, el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no es por obras, sino para obras. Nos salva por su gracia, su favor inmerecido, un regalo. Lo recibimos, pero el resultado, ¿cuál debe ser? Buenas obras, ¿cierto? Buenas obras en nuestra vida. Ya leímos el 19, pero miren el 19 otra vez. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y ya hicimos la pregunta, pero la fe de un demonio, ¿qué tipo de fe es? Ellos saben quién es Dios. Ellos creen que Dios existe. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? Porque si solamente creemos intelectualmente, ¿somos salvos? No, porque la fe tiene que ser de corazón, tiene que ser una fe genuina de corazón en el Señor Jesús. Y nuevamente, Dios es quien sabe si hemos creído. Pero podemos mirar nuestra vida para ver si hay una indicación en las obras. Ahí el 20, Santiago sigue hablando a este hombre imaginario, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, o literalmente dice la fe sin obras es inútil. Inútil. Y ahí la palabra inútil es un juego de palabras, porque literalmente es inútil, es sin obras. Entonces, una fe sin obras no obra. Un juego de palabras interesante. Pero podemos mirar nuestra vida para ver si vemos ahí obras. Si no hay obras, debemos preocuparnos, ¿cierto? Esta semana pasada yo fui a prender la moto y no prendió con el switch. ¿Por qué? Porque la batería había sacado la mano, ¿cierto? Gracias a Dios por la pata que ayuda. Pero bueno, en eso la batería, yo estaba pensando en esa batería, al parecer estaba todo bien. Tú la miras y se ve como buena, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos si funciona? Pues al tratar de prender, si no arranca, si no hace nada, si solamente hace un clic, sabemos que no hay vida en esa batería. Está muerta. Entonces, de esa forma, nuestra fe es como esa batería. Si es una fe real, va a obrar, va a producir obras buenas, va a producir frutos, ¿cierto? Y eso es lo que vemos aquí. Esa palabra inútil sería como esa batería, ¿cierto? Entonces, como aplicación, si pensamos en esto, miren conmigo nuevamente la última parte del 18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo pensaba que es un buen momento para reflexionar en lo que hemos aprendido en Santiago. Miren conmigo el capítulo 1. ¿Cuál fue el mensaje, el primer mensaje que escuchamos de Santiago? ¿Recuerdan? El 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y la lección cuál fue? Full gozo, ¿cierto? Debemos gozarnos en medio de las dificultades. ¿Será que eso muestra nuestra fe? Cuando tú estás pasando por una dificultad,
y te gozas en esa dificultad, eso muestra que tienes fe real. Pero si tú te alejas de Dios y no recibes con humildad la circunstancia que Dios te ha dado, pues muestra quizás que no tienes una fe real, porque una fe genuina va a obrar. ¿Cuál fue la segunda prédica, hermanos, del pastor Alfredo? ¿Recuerdan? El 12 al 18 hablamos de la bienaventuranza de soportar la tentación. Entonces, si hay una tentación y tú quieres mostrar tu fe, ¿qué vas a hacer? Vencer la tentación con la ayuda del Señor, ¿cierto? Y cuando vencemos una tentación, cuando hay una dificultad, una tentación y la vencemos, muestra eso que nuestra fe es genuina. Bueno, el mensaje que más duro me dio a mí hasta el momento fue del 1:19 al 27. Miren ahí el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si vamos a dar evidencia de nuestra fe, ¿qué debemos hacer? Ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Debemos también, miren el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí vemos que podemos mostrar nuestra fe por nuestras obras al meditar en la palabra, al, como dice ahí, mirar atentamente en la perfecta ley y perseverar en ella. Eso muestra nuestra fe. Pero cuando pasa una dificultad y nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, no perseveramos en ella, ¿qué está mostrando quizás de tu fe o mi fe? ¿Será que realmente creemos? Porque si creemos, vamos a mostrar nuestras obras en medio de esa dificultad. Igual con el capítulo 2, el 1 al 13, hablamos de no hacer acepción de personas. Igual con eso, mostramos nuestra fe por nuestras obras al amar a todos. Si no estamos amando a todos, ¿qué muestra sobre nuestra fe? Quizás no es real, quizás no es genuina, o por lo menos no estamos viviendo como Dios quiere, ¿cierto? Entonces aquí pues hice ese ejercicio con el propósito de pensar que tenemos que seguir aplicando cada porción de esta carta. Bueno, de hecho toda la Biblia. Porque lo que hacemos debe dar evidencia de nuestra fe, porque nuevamente es muy fácil decir algo, pero en la práctica tenemos que dar evidencia de eso, porque la fe y las obras van de la mano. Miren conmigo entonces la tercera razón por la cual debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. La vemos aquí en el 21 al 26, que es el pasaje más o la parte más compleja de esta prédica. Pero vamos a leer todo aquí. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y obviamente aquí muchos han dicho que aquí hay un conflicto, una contradicción entre Pablo y Santiago. Porque ¿qué dice Pablo sobre Abraham? Pablo en Romanos 4 dice que Abraham, o bueno, miremos eso, porque hoy en esta segunda prédica vamos a ir a todos los textos. Mejor así, para no decirlo mal, además de que los mantiene más despiertos ahí. Romanos 4, es bueno mirar.
Aquí en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren ahí, hermanos, entonces, ¿cómo usa Pablo el ejemplo de Abraham? Abraham es un ejemplo de un hombre que fue justificado ¿por qué? Por su fe en Dios, no por sus obras. Pero ven acá, entonces, ¿qué pasa con Santiago 2? Santiago 2 dice, regresemos allá, en el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es una gran contradicción y hay una contradicción en las Escrituras? Si ustedes ponen eso en Google, contradicción entre Pablo y Santiago, salen artículo tras artículo tras artículo de personas que no quieren entender. Pero nosotros sí queremos entender, ¿cierto? Porque aquí miren que Santiago está de acuerdo con Pablo. ¿Por qué? Porque él cita el pasaje en el 23. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo solucionamos esta contradicción aparente? Pues, ¿en qué momento fue justificado por la fe Abraham? Eso está en Génesis 15:6, más o menos cuando él tenía por ahí 75 años. ¿Y qué pasó con Isaac? ¿En qué capítulo de Génesis está eso de Isaac? Capítulo 22, que es cuando él tiene más de 100 años, ¿cierto? Porque Isaac nació cuando tenía 100 años. Y eso es cuando no sabemos cuántos años tenía Isaac, pero muchos años después. Entonces, Santiago, ¿qué hace? Habla y cita el pasaje cuando Abraham fue justificado por la fe, en Génesis 15, y en Génesis 22 dice, ahí se perfeccionó, miren el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí, bueno, no he dicho el punto, ¿cierto? La tercera razón por la cual debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras es que la fe se perfecciona por las obras. Santiago no está diciendo Abraham fue salvado por sus obras. No está diciendo eso. Él dice que fue justificado cuando creyó, pero se perfeccionó esa fe cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22. Y por eso yo no veo y no debemos ver ninguna contradicción porque están hablando en términos diferentes. Pablo cuando dice justificar, ¿qué quiere decir? Que fue declarado justo por su fe en la provisión de Dios. Y Santiago cuando dice que fue justificado, tiene la idea de dar evidencia de su fe. Es más, se usa la palabra de las dos formas. Si quieren anotar Mateo 11:19, que voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que traduce muy bien ese versículo. Dice Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Y ahí la traducción queda demostrada es del mismo verbo, es justificada. Entonces, cuando leemos en Santiago, podemos entender de la misma forma, Abraham, su fe quedó demostrada por sus obras. Cuando él pasó la prueba, porque recuerdan que en Génesis 22, Dios dice, voy a probar a Abraham. Bueno, no se lo dice a Abraham, pero prueba la fe de Abraham y ahí quedó demostrada la autenticidad de la fe de Abraham en ese momento de prueba. Igual miren conmigo el 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí, ¿en qué sentido fue justificada?
¿Fue salvada por sus obras? No, no, sino que quedó demostrada su fe porque ella estaba en un momento de peligro. Los espías habían llegado a su casa y ella les explica que yo creo en su Dios. Entonces, cuando ustedes salgan, hagan algo para que Dios no me destruya, ¿cierto? Ella creyó a Dios y fue salvada por esa fe en Dios, pero fue justificada ante los demás por sus obras. Y esa es la idea de lo que está diciendo Santiago. Ahora, ¿están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Eso es bueno. Vemos aquí que su fe fue perfeccionada por sus obras. Y también ella es muy relevante porque si miramos el problema de los judíos en ese entonces, había necesidad física. ¿Y qué hizo Rahab con los espías? Había una necesidad física de comida, de hospedaje, y también estaban en peligro y ella los escondió en el techo y todo lo demás, y vemos que ella fue muy hospitalaria con ellos, ¿cierto? Entonces, es un gran ejemplo para nosotros. Si nosotros creemos, podemos perfeccionar nuestra fe al mostrar hospitalidad, al mostrar buenas obras, a diferencia de aquella persona que dice antes, id en paz, calentaos y saciaos, pero no hace nada, ¿cierto? Bien, entonces, los ejemplos que menciona Santiago acá, yo estaba meditando en esto. Lo que pasó con Abraham fue el momento más difícil de su vida. La prueba de su vida fue aquella, cuando Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Pasó la prueba. La prueba más grande de Rahab, ¿cuál fue? Cuando tuvo que arriesgar su vida pensando en quién era Dios y quién eran esos dos espías. Una pregunta sería, ¿será que tú y yo hemos pasado la prueba más grande de nuestra vida? ¿Cómo sabríamos, cierto? Pero si hemos pasado por una prueba muy grande, ¿ahí qué debemos ver? En esa prueba, ¿qué debemos dar? Evidencia de nuestra fe. Debemos perfeccionar nuestra fe obedeciendo, haciendo buenas obras. Como hemos dicho, pasando eso con sumo gozo, sabiendo que Dios está obrando. Entonces, pues es algo para pensar, ¿cierto? Pensar en nuestra vida que debemos dar evidencia de nuestra fe por medio de nuestras obras. Bien, pensé en algunas aplicaciones. Quizás tú estás en medio de un reto de fe. ¿Cómo vas a actuar? Si yo estoy en medio de una prueba de mi fe, como Abraham, como Rahab, ¿qué debemos hacer? Pues creerle a Dios y mostrar esa creencia con buenas obras, ¿cierto? No mencioné algo que quería mencionar. Y hay un comentarista, Joseph Mayer, que dice lo siguiente: como se perfecciona un árbol por su fruto, así la fe por sus obras. Lo voy a leer otra vez. Como se perfecciona un árbol por su fruto, así la fe por sus obras. Si creemos realmente, debe haber obras en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia, debe haber obras. Si no hay obras buenas, puede indicar que nuestra fe es como la de Simón, o que nuestra fe es como la de ese hombre del 14 que dice tener fe, pero no tiene obras, porque van de la mano y la fe se perfecciona en las obras. Entonces es un buen momento para examinar nuestro corazón, a ver si es solamente una fe intelectual o si realmente hemos creído de corazón. Y como hemos visto, esto debe verse reflejado en toda nuestra vida. Porque ¿en dónde comienza esta predica, hermanos? Yo empecé a no sé a qué horas, pero realmente ¿en qué momento empieza esta predica? Cuando salgamos de aquí. Cuando salgamos de aquí para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida de manera muy puntual.
y decir, aquí puedo mostrar mi fe por mis obras al ayudar a una persona en necesidad, al actuar con fe en medio de una prueba grande, ¿cierto? Al perfeccionarla diariamente, al vivir como Dios quiere. Y también hay otra aplicación que si uno no ha recibido a Cristo, miren el 23 nuevamente, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y ustedes saben que hasta el día de hoy Dios está llamando personas. ¿Cómo lo hace? Cuando escuchamos su evangelio de que Cristo murió por nosotros y resucitó y creemos en esa obra, la Biblia dice que Dios nos declara justos ante Él. Y como hemos cantado, no es por nuestras obras, es por la obra redentora y perfecta de Jesús. Y Él nos arropa con esa justicia, nos da la salvación y nos da una fe real, una fe verdadera, una fe genuina, una fe viva que va a mostrarse en obras buenas. Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana para darte las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque aquí vemos una enseñanza tan importante, la importancia de ver que nuestra fe no puede ser superficial, Padre. No puede ser una fe simplemente de palabras, sino que necesariamente debe ser una fe de corazón en la obra de Cristo, más nada. Padre, porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Y Padre, oramos hoy que si hay alguien que no ha conocido a Cristo, que no salga de este lugar, Padre, sin hablar con alguien sobre su necesidad, sin hablar con alguien sobre la necesidad de creer en Cristo para ser salvo de una vez para siempre. Y Padre, oramos también si hemos creído en Cristo, ayúdanos a producir fruto, Padre, como un buen árbol del cual sale buenos frutos, porque hemos conocido al Salvador y Él está viviendo en nosotros y reflejándose en nuestra vida de fe y acción. Te damos gracias en el nombre de Jesús.